Buenas noches, una nueva emisión del Grano del Sistema. Durante décadas discutimos con la gran mayoría de las personas acerca del rol de Cuba en el andamiaje político mundial. Nos cansamos de decir que era un eslabón más del poder global. Durante los 80 manifestamos que la guerrilla fue introducida en Latinoamérica por la CIA a través de su mayor agente, Fidel Castro Ruz. Nos dijeron de todo. Hoy creo que nadie lo duda. Cuba era usada como la alternativa de lo que podría acontecernos si seguíamos el rumbo que nos marcaban los gobiernos populistas. Para no convertirnos en Cuba, aceptamos los golpes militares de los 60 y 70 con su correlato de políticas liberales que arruinaron el país. O nos quieren convencer que Álvaro Alzogaray, Kirchner Bacena, Martínez Dios y Cavallo fueron ángeles incompetentes e incomprendidos que vinieron a salvar a la Argentina y no nos percatamos de ello. Uno de los mayores voceros de este relato fue durante el menemato Álvaro Alzogaray, que permanentemente ante las resistencias a las privatizaciones gritaba a los cuatro vientos: si no aceptamos esto, nos convertimos en Cuba. Con la caída de la Unión Soviética, la isla castrista fue perdiendo su razón de ser. Su último servicio fue la creación del Foro de San Pablo, al que adhirieron varios mandatarios del continente. Quiero hacer hincapié en uno de ellos, Hugo Chávez. Y aquí una rara coincidencia. Al poco tiempo de la caída del Imperio Soviético, en 1992, el comandante se subleva al gobierno nacional. Dominado el golpe, fue detenido, liberado en 1994 y dedicado a la política, asume como presidente en 1999. Es el fundador de la nueva Venezuela, la que hoy está en boca de todos como antes lo estuvo Cuba. Hay que decirlo con todas las palabras para que quede bien aclarado. Venezuela es hoy la Cuba de los 60 a los 80, la que el sistema necesita para hacer entrar en la cabeza de los latinoamericanos el nuevo modelo de saqueo neoliberal del siglo XXI. Estamos en otro siglo, con alta tecnología y otros planes de la élite global. Venezuela es el banco de pruebas y el laboratorio del sistema, y va a permanecer en esas condiciones hasta tanto no cambie la estrategia del nuevo orden mundial, algo que nosotros no manejamos. Si mañana deciden intervenir sobre Venezuela es porque han cambiado su estrategia o la fase del plan que tenían montada. Observemos un pequeño video de ese banco de pruebas y laboratorio del sistema. Más de 3 horas pasaron los caraqueños en largas colas para obtener el carnet de la patria. Pese a no estar de acuerdo con este mecanismo de control, como lo consideraron, aseguran que decidieron acudir al llamado de registro por parte del presidente Nicolás Maduro por miedo a no poder conseguir los alimentos, gasolina y el cobro de la pensión. Manifestaron sentirse indignados como venezolanos, pues este carnet limita la libertad de los ciudadanos. Las organizaciones no gubernamentales como Manos Amigas por la Vida afirman que la situación es crítica para los pacientes con VIH-Sida. Entre 3 a 5 personas mueren solo en el estado Carabobo por no contar con los antirretrovirales. La situación es sumamente grave en Venezuela. Siguen muriendo cada día personas, más de 20 personas mueren diario en todo el territorio nacional, de la cual en este momento más de 87.000 personas se encuentran sin tratamiento
y han fallecido hasta este momento más de 5.000 personas a nivel nacional. Mañana arranca el sistema electrónico de cobro de la gasolina en todas las fronteras del país. Equipar gasolina en Venezuela es muy fácil. Paso 1. Ubica tu vehículo al lado del surtidor, apaga el motor y procede a equipar el tanque de tu vehículo. Paso 2. Activa el proceso con tu carnet de la patria para acceder al subsidio directo de la gasolina. Paso 3. Con tu huella, el subsidio es directo y seguro a través del sistema PDV Bio. Recuerda que con este sistema también puedes utilizar todas tus cuentas del Banco de Venezuela y tarjetas de crédito de otras instituciones financieras. Gasolina Soberana, impulsando la recuperación económica de la patria. Nuestra patria, como usted lo ha informado, el día de mañana entra en funcionamiento, en periodo de prueba, la activación del mecanismo de pago de la nueva política de subsidio de combustible del mercado nacional. Este dispositivo electrónico que tengo en mi mano, un dispositivo portátil que es muy avanzado, permite tanto el pago a través de los métodos tradicionales de tarjeta de débito, de crédito, es decir, tiene un lector magnético que permite deslizar la tarjeta de crédito o de débito, tiene también el chip que es utilizado en la banca y lo más importante, tiene el lector del código QR, que es el lector del carnet de la patria. Además del lector del carnet de la patria, tiene el dispositivo de lectura biométrica, que es la huella, dispositivo que es indispensable para identificar junto con el carnet de la patria o la cédula de identidad, también lo permite para aquella persona que olvidó el carnet de la patria, también, pero eso sí, es indispensable identificarse con el dedo. Es sumamente sencillo, como lo vimos en el video, cuando la persona llega, tiene la posibilidad de mostrar el carnet de la patria a través del código QR. Acá un momento. Ya el dispositivo leyó el código QR. Después de colocar el combustible allí mismo en el surtidor, coloca la cantidad de litros, vamos a decir 20 litros. Se le da a aceptar el tipo de combustible que está dispensando, bien sea de 91, 95, diésel, gas, vamos a colocar 91, continúa, aquí viene la confirmación, en el periodo de confirmación, en este momento nosotros estamos en línea, colocamos la huella dactilar y en ese proceso de huella dactilar tenemos... Aquí está aceptada la operación, aceptada 20 litros y queda el remanente, allí se va cargando a través del código QR del carnet de la patria. Este dispositivo además, mi comandante jefe, tiene ubicación satelital a través de GPS y en la próxima etapa, después del periodo de prueba, este aparato va a estar incluido en el dispositivo del surtidor. Es decir, la persona va a llegar, aquellas que se identificaron, se inscribieron en la página web Patria, los que registraron sus vehículos, se identifican con su carnet de la patria en la estación de servicio, lo leyeron, pero es indispensable para que sea el subsidio directo la huella de la persona. Continuamente nos dicen integrantes de este gobierno con Macri a la cabeza, y los medios que lo sostienen, que con el anterior gobierno íbamos a hacer Venezuela. Lo curioso es que nunca estuvimos en ese camino tan cerca como ahora. Con los resortes del sistema, con los recortes del sistema de salud, una parte muy grande de la población no tiene acceso a los medicamentos. Se han cancelado partidas destinadas a los enfermos de SIDA. Están en peligro quienes deben realizarse diálisis en el sistema público. El sistema público de salud está colapsado y con menos recursos, y lo mismo acontece con el sistema educativo. Las protestas en la calle se han multiplicado por la imposibilidad de llegar a cubrir lo básico para la subsistencia. En una economía dolarizada donde los ingresos se redujeron a la mitad,
y al menos en algunos casos medidos en dólares. Estamos entrando en una espiral inflacionaria provocada exclusivamente por este gobierno. Con el gobierno anterior teníamos la sensación que Venezuela era el rumbo. Hoy tenemos certezas. Otro banco de pruebas puede ser México, con un dato muy curioso que pasó casi desapercibido. En 1981, con el billete de 50 pesos donde aparecía Benito Juárez, trabajaba casi 5 horas para comprar la canasta básica. Hoy se trabaja 24 horas y media. Y con 2 billetes nuevos de Benito Juárez de 500 pesos puedes conseguir lo mismo. Sigan el hilo, ¿eh? En 1994 se genera la devaluación del peso, pero 2 años antes, en 1992, para preparar el terreno se le quitan 3 ceros para disimular la inflación, dejando en tremenda crisis a México. Posteriormente eso se generan billetes de 20 pesos con la misma figura de Benito Juárez, que actualmente está en circulación, y con la misma imagen compramos algo mínimo. Es decir, que Benito Juárez está entre los billetes más bajos, los que tienen más movimiento ante la gente. El 28 de agosto de 2018 se pone en circulación el billete de 500 pesos, con la misma figura de Benito Juárez, que actualmente nos alcanza para media canasta básica. El billete de la denominación más baja desaparece y el personaje que lo representa es cambiado al billete de 500. Ya no se existirán más billetes de 20 pesos y ahora solo se utilizarán monedas, pero como ya anunciaron un nuevo billete de 2.000 pesos, eso significa que a la larga las monedas de 50 centavos, 1 peso y 2 dejarán de ser necesarios, como ya no son las de 5 centavos, 10 y 20 centavos que aún circulan, pero sin valor prácticamente. Benito Juárez siempre se ha impreso en billetes de baja denominación. Lo anterior hasta podría ser un indicador de que el nuevo billete de 500 será de baja denominación. ¿Por qué tener un billete de 2.000 si ya con el de 1.000 es muy difícil de cambiarlo de conseguir? Pues porque hay una posibilidad de que los billetes de 500 y 1.000 se vuelvan tan cotidianos como los de 100 y 200. Así que tal como pasó en 1994, tal vez el gobierno de turno esté listo para dejar una economía con alfileres que tendrá que solucionar al presidente electo. Si todo sale bien se dirá que fue gracias al gobierno de Peña Nieto, puesto que si todo sale mal serán ellos mismos quienes dirán, se lo dijimos, México se iba a convertir en Venezuela. Y así lograron que la población exija un gobierno como el del PRI, que robó pero deja trabajar. Así es como tenemos una excelente estrategia donde se aplica la teoría del shock, para que la gente añore el viejo régimen, y por otro lado la recomendación es evitar la deuda a largo plazo, pues con la volatilidad del peso ningún empleo es seguro para nadie, mucho menos los sueldos ni el costo de vida. No son datos al azar ni a conveniencia, pues recientemente la revista Forbes publicó un estudio que arroja la triste realidad que nos dice que solo 4 de cada 100 mexicanos ganan más de 13.000 pesos al mes. Ojo, es estadística, y no porque vivas en una ciudad con plazas comerciales, eso significa que México esté bien económicamente, pues mientras en ciertas ciudades hay de todo, en otras no hay prácticamente nada. Es curioso lo del billete, siempre, a pesar de las evaluaciones y todo, el billete de Benito Juárez es el que estaba en la mano de la gente todos los días. Y ahora han puesto un billete que aparentemente tiene una denominación más alta, ¿eh? Es como que están preparando la devaluación. Eso pasó desapercibido ante la gente. Siguiendo con América, vamos a bajar a Brasil. El 3 de abril se incendió el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro. El fuego ha acabado con más de 20 millones de artículos históricos y prehistóricos de Brasil, América, Egipto, Europa y el mundo. Nunca jamás ha habido una pérdida semejante, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Es la mayor catástrofe cultural de la historia. Hay razones para creer que el fuego ha sido intencional. La mala administración del museo ejercida por el PSOL y el PT. El desvío de 20 millones de reales que el PSOL ha hecho comprometiendo por año la estructura que no contaba con seguridad.
múltiples amenazas de incendio por parte de elementos de la izquierda, incluido el hijo de Lula, Luiz Cláudio. Si meten preso a mi padre, a Brasil le echamos fuego. Los hidrantes no funcionaban, cuando los bomberos llegaron no pudieron usar el agua. En la noche del incendio había una manifestación en proximidad del museo, incluidos estudiantes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El motivo era la prohibición de Lula da Silva como candidato. Asimismo, en el día después, estudiantes de ciencias naturales describen haber escuchado cánticos de Lula libre. Elementos del PT, el MST, PSOL y el PSB estaban en las protestas. João Pedro Stedile, líder del Movimiento de los Sin Tierra, dijo que echaría Brasil al fuego si impugnaban a Lula. Incluso, luego del incendio, están filmados una serie de docentes diciendo que es hora de mirar de modo diferente la historia de Brasil. El rector de la universidad es Roberto Laer, que ya causó 4 incendios de la UFRJ. Es Roberto Laer, ya causó 4 incendios. En primero, en 2011, una capilla católica dentro de los predios de la universidad. En 2012 se incendió un almacén. En 2016 la rectoría de la universidad. En 2017 un alojamiento estudiantil. Todo de culpabilidad dudosa. El PSOL es un partido incendiario. Uno de sus fundadores, Achille Lolo, culpable del incendio de Prima Vale, donde llevó a cabo un atentado con bomba incendiaria contra la casa de un militante del movimiento social italiano de derecha, matando a un niño y un joven dentro de la casa. Se habla que se vieron globos aerostáticos encima del museo. No han aparecido pruebas ni filmaciones. Por ahora todo es circunstancial. Por el momento investigan dónde se originó el fuego. Si hubiera más de un foco inicial, entonces el incendio habría sido intencional. 3 días más tarde, se conmociona Brasil por el intento de asesinato Joel Bolsonaro. Hecho que sacó de la consideración el incendio del museo. Ustedes pensarán que hay relación entre ellos. ¿Qué relación hay entre esos hechos? Miren, cuando un señor se lo hiere de semejante forma, afectando varios órganos que derivaron en una intervención quirúrgica y dentro de 15 días en otra, sin que se vea una gota de sangre, permítame el derecho de la duda. Los presentes de Brasil y Argentina son similares. El Foro de San Pablo se ha encargado de generar la grieta y los liberales que los reemplazaron de profundizarla. Ambos trabajan para el mismo sistema. Con semejante grieta en la sociedad imposible de cerrar, es muy difícil diseñar algo que una a toda una comunidad, requisito indispensable para que una nación se desarrolle. Es muy fácil para un sector de líderes políticos movilizar a los desposeídos echando la culpa a los que más tienen. Y es igual de fácil para los otros culpar a los que menos tienen de vagos y violentos. En el medio de ambos, los títeres a sueldo de los titiriteros que fomentan la violencia, la de arriba y la de abajo, para sacar ventaja de la grieta. ¿Por qué es tan violento el que roba usando la fuerza para castigar a 2 ancianos, como el que roba apretando una tecla de una computadora condenando a esos ancianos a morir porque no pueden comprar medicamentos o los alimentos correspondientes? ¿Por qué es tan hijo de puta el que le pega un tiro en el vientre a una mujer embarazada, como que firma un decreto dejando miles de personas sin trabajo en un país en recesión? Si no entendemos esto, que estamos en el medio de bandas de malparidos de arriba y de abajo, ni pensemos ni siquiera en salir adelante, sino en sobrevivir. Mi enemigo es aquel que por su formación en la niñez tomó el rumbo del delito y del paco.
Y hoy quiere matarme porque tengo algo que él no tuvo nunca y no tiene ahora. Tiene pelotas para pegarle a dos viejos indefensos o violar a una mujer que está sola, pero no tiene un solo huevo para encararla con quien lo condenó a la pobreza. Pero mi enemigo también es aquel que por su formación en la niñez tomó el rumbo de la corrupción y de la blanca de la buena. Y hoy quiere explotarme condenándome a caer en la decadencia que me impone con sus políticas de hambre y entrega. Tiene pelotas para firmar un decreto o una ley, pero le faltan testículos para meterse en una marcha de desocupados. Reitero y termino, si no tenemos en claro quiénes son nuestros enemigos y cómo se mueven y manifiestan, seremos sus rehenes de siempre. Esto que voy a leer lo saqué esta semana de un foro de opinión en Google, en YouTube. Cuando alguien dice algo como esto, estamos muy lejos de lograr superar la grieta. Si no tenemos en claro quiénes son nuestros enemigos y cómo se mueven y manifiestan, seremos sus rehenes siempre. Vean esto que yo leí en un foro de Google. No me importa nada aunque tenga que andar a pie y el dólar a 100 o 200, pero Cristina presa. Así no hay salida. Quiero hacer un pequeño homenaje. Desde el comienzo del primer ciclo de ideas al siglo XXI, comencé a hablar de Monsanto. Ha fallecido Fabián Tomasi, un emblema de la lucha contra los agrotóxicos. Cuando en el mundo se habló de las consecuencias del veneno de las fumigaciones, se mostraba a Fabián que se había convertido en un ícono viviente de sus consecuencias. Hoy no está entre nosotros. Se ha ido a acompañar a otro incansable luchador, el doctor Eduardo Andrés Carrasco. La mejor forma de recordarlo es escuchar el mensaje que le dejó a los niños de Entre Ríos. Tengo que explicarle algo difícil porque ustedes son chicos y lo que tengo que contar no es muy lindo. Vieron que estoy enfermo y creo que saben por qué estoy enfermo. Yo trabajaba en las plantaciones de soja, o mejor dicho, trabajaba con los aviones que fumigan la soja. ¿Saben por qué la fumigan? Fumigar es echar veneno sobre las plantas, pero veneno que no mata a la planta que quieren defender, o sea, la soja, sino a todo lo demás. Les cuento que el campo está lleno de hierbas que nacen y viven naturalmente, sin pedir permiso a nadie, por supuesto. Pero como los hombres que cultivan solo les interesa que crezca la soja, entonces esas hierbas, a las que ellos llaman malezas, le molestan. Y es por eso que le echan veneno, para matarlas. Yo cuando entré a trabajar no sabía lo que hacía. Y me preguntaba, ¿el trabajo será bueno? Claro, después que me enfermé, me respondí una gran incógnita, me di cuenta. Matar a toda la forma de vida que no nos gusta está mal. Está mal matar a las perdices, a los cuises, a las margaritas, a los pájaros y todo para que crezca un solo tipo de planta que les da dinero. Está mal, porque la tierra queda lastimada, porque la tierra necesita de todas las plantas, y los pájaros y los bichos. Entonces, está mal. Pero además, está mal porque lo que echan para matar las plantas también termina haciéndonos mal a nosotros, las personas. Como ejemplo, a mí. Aunque parezcamos muy distintos, los animalitos, las plantas, las flores, somos bastante parecidos. No somos parecidos en la forma, por supuesto, pero todos estamos construidos por ladrillos que llaman células. Y por eso el veneno que le tiran a las plantas nos hacen mal a nosotros. Y además, las plantas son resistentes
y de tanto recibir el mismo veneno se hacen fuertes. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Echar cada vez más cantidad. Y así es como enfermamos más y más y más, mucha más gente. ¿Saben? Se puede cultivar sin echar veneno, pero no lo hacen porque no saben. Ya se olvidaron cómo es hacer eso. Y la gente les vende los venenos, no quiere que se acuerden cómo era no echar venenos y que el maíz o el trigo que comemos salieran hermosos. Por eso ustedes que van a ser hombres mañana, tienen que saber que las personas y el resto de la vida tenemos que ser amigos y que si nos hacemos daño, el daño nos va a volver sí o sí. Tal vez ustedes crezcan y tengan que decidir si siguen estudiando o trabajando. Lo que decidan hacer, se acuerden de este escrito y que comprendan que nosotros, los grandes, hicimos muchas cosas mal y de esa forma no nos imiten. Nada es exitoso si en su camino perjudica a otros. En definitiva, no matarás. Un gran abrazo, mis queridos nuevos amigos. Mi nombre es Fabián Carlos Tomasi. Espero que no se olviden de mí. Hay una cosas que no se habla, lo que es la verdad de Vaca Muerta, lo que nos ocultan, lo que no nos dicen absolutamente nadie. Esto lo escribió Javier Llorens. El gobierno tiene puesto toda su esperanza en Vaca Muerta y en el petróleo y el gas no convencional, cuya explotación parece ser el único plan económico que tiene en curso. Pero si uno analiza la producción de gas natural no convencional, se encuentra que el aumento de la producción previsto entre los años 2017 hasta el 2021 está concentrado en solo 10 áreas de explotación, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Como pudo apreciarse en el gráfico, esa producción está concentrada en 5 áreas que detentarán el 83% de esa producción. Ellas son Fortín de Piedra a cargo de la petrolera Tecnoprol de Techín, que en la acumulada producción hasta el 2021 se quedará con el 25% del total. Seguido de Aguana Pichana a cargo de la UTE conformada por la francesa Total, Wistedal, YPF y PAE, la petrolera de los Brunelloni, que acumulará el 22% de la producción. A continuación viene Cerro Las Minas, a cargo de YPF y Total, que tentará el 16% de la producción. Luego aparece Campo Indio, el Cerrito de la Compañía General de Combustibles, del grupo de Ornequian con el 10%, y el Orejano de YPF y Dow Chemical con otro 10%, totalizando así el 83% de la producción prevista. Lo notable del caso es que en ella no hay firmas multinacionales relevantes, salvo las que ya tradicionalmente actuaban en la Argentina. Esta es ausencia, no obstante, la enorme promoción que el gobierno ha hecho de Vaca Muerta y los enormes subsidios que ha otorgado para la explotación, tiene 3 causas. Una de orden local, en relación con la inestabilidad política, dado que ninguna multinacional está dispuesta a hundir enormes inversiones allí, consistentes esencialmente en costosas perforaciones que no se pueden recuperar físicamente, frente a un horizonte de incerteza respecto a la continuidad de este gobierno.
y sus políticas claramente proempresariales y ofertistas. Y dos de orden internacional, consistente uno de ellos en el creciente cuestionamiento por razones ambientales y del cambio climático a las inversiones en carbono por parte de los grandes fondos de universidades, fondos de pensión y soberanos, etc. Y lo otro por la existencia de pronósticos que alertan que los inversores en petróleo caras pueden hacerse irrecuperables y pasar a ser capitales barados, o medidas que crezcan las energías renovables. E incluso hay recientes análisis que sostienen que la explotación de petróleo no convencional solo puede darse en Estados Unidos por sus bajas tasas de interés y el apoyo de Wall Street, ya que la misma está sostenida en base a deuda. Por esas razones, el actual gobierno, a través del ministro de Energía Aranguren, como una continuidad de lo iniciado durante el anterior gobierno, decidió ponerle anabólicos a vaca muerta para tratar de impulsar por cualquier medio su puesta en explotación, dictando esos fines a principios del 2017 la resolución 46/2017, con la cual, apelando a las denostadas políticas NAC-ANPOP, fija nada menos que un precio sostén para el gas natural no convencional de vaca muerta para el año 2017-2018 de 7,5 millones de BTU. Aranguren hizo extensiva esta resolución a toda producción de gas natural no convencional. Tras la virtual destitución de Aranguren a mediados de agosto, el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, brindó en Neuquén una disertación en el Business 20 destinada a empresarios y ejecutivos en el marco de la reunión del G20, a realizarse en Buenos Aires en noviembre próximo. En ella aportó datos muy elocuentes respecto a los costes de actividad de vaca muerta, relacionado con la extracción de gas natural no convencional mediante la técnica del fracking. En el documento con título Pasado, Presente y Futuro de la Energía Argentina, de su autoría, que sirvió en su disertación, expresa en la página 25 que los pozos en todas las ventanas ofrecen retornos por encima del 20%. El actual precio promedio de mercado, incluyendo la importación, según la información de este ministerio, ronda los $4,5 por millón de BTU. En la página 22 de su exposición, Iguacel aporta el dato correspondiente al punto de equilibrio promedio de vaca muerta en relación a otros yacimientos de fracking y explotación en el mundo, que es actualmente de $2,95 el millón de BTU. Si tenemos en cuenta el valor fijado por Aranguren de $7,50 el millón de BTU, en base a los datos aportados por el actual secretario de Energía, en el siguiente cuadro se han calculado los subsidios a recibir por parte de las empresas petroleras, sus costos de producción, los beneficios a obtener y su rentabilidad, calculados anualmente y para el total acumulado hasta el año 2021. Se observa que las cifras en juego son siderales, totalizando al año 2021 87.549 millones de metros cúbicos de gas natural, equivalentes a 3.242 millones de BTU, lo que le reportará a las compañías petroleras involucradas un subsidio neto promedio a favor de $2,20 por millón de BTU para alcanzar el precio sostén fijado anualmente, reportando esto un monto total de 6.982 millones de dólares, que sumados a ingresos por 14.592 millones de dólares por la venta de gas natural, monta un total de ingresos para la compañía petrolera de 21.574 millones de dólares, lo cual, frente a un costo de 9.566 millones, conforme lo cocinado por el ministro Iguacel, les arroja una ganancia de 12.008 millones de dólares, una rentabilidad promedio de un 126%, de la cual más de la mitad, del 58%, será aportado por los subsidios estatales. Sin embargo, recientemente el ministro Iguacel anunció que el subsidio promedio a recibir por los megapetroleras desde este año hasta el 2021, conforme las resoluciones de Aranguren, sería de 2.6 por millón de BTU,
con lo cual su monto treparía a los 8.530 millones de dólares, equivalente a 341.000 millones de pesos con dólar a 40. Con lo cual el aporte de los subsidios estatales a las ganancias de las empresas será del 71%. En el siguiente gráfico se puede apreciar cuánto le corresponderá a cada mega petrolera de esa enorme masa de subsidios, que equivale a 5 años de la asignación universal por hijo, destinada a paliar la pobreza a escala que asola nuestro país. Pero la cuestión no acaba allí, al menos para la firma Tecpetrol de Techín, a la que Aranguren poco antes de dejar su cargo la benefició al declarar como proyecto crítico en los términos de la ley 26.360 y sus normas complementarias al proyecto de inversión Fortín de Piedra, ubicado en la formación de Vaca Muerta, lo cual le permite a Tecpetrol pedir una devolución anticipada del IVA, o alternativamente efectuar una amortización acelerada de sus inversiones o los efectos de no pagar el impuesto a las ganancias. Aranguren previamente había otorgado a Troche y Moche esa prebenda a distintas generadoras de electricidad y amigos del poder, a favor de usinas propiedad de Pampa Energía del grupo Midling, YPF, Rio Energy, Juan Espeseca, Urgen, Uensa, Speed Genergy, Araucaria Energy, IGEN, Soul Energy Argentina, Meta, etc., pero nunca antes a una empresa petrolera, brindándole así Tecpetrol la posibilidad de duplicar esos beneficios, al haber anunciado poco después el ministro y hoy secretario Iguacel un procedimiento para autorizar las exportaciones de gas natural, en las cuales no requirió el precio sostén. Lo que hace inexplicable que exista un precio sostén de ese tenor, de 7,50 al millón de BTU, que a costo del fisco y del esfuerzo impositivo de todos los argentinos aportará ingentes beneficios a las megas compañías petroleras. Desmesura que se ve también evidenciado por la decisión tomada por el ministro Iguacel de suspender el otorgamiento de esa enorme prebenda a los proyectos en trámite aún no aprobados, manifestando empero que los conocidos lobistas de siempre, los Roca, los Ornequianos, los Boleroni, propietarios de Tecpetrol, CGC y PAE respectivamente, seguirán percibiendo ese beneficio por ser un derecho adquirido. Es moneda dura, a la par de que la mayoría de los argentinos ven cómo se ablanda día a día la moneda con que reciben sus pagos. ¿Se dan cuenta? Someten al país a una tremenda recesión, quitando subsidios, reventando a los jubilados, haciendo autorizar presueldos por abajo de la inflación. Todo eso someten a 40 millones de personas al hambre y a la miseria para beneficiar a estas empresas que se llevan miles y miles de millones de dólares de subsidios dados por el Estado. No se puede ser más hijo de puta. Después se quejan cuando le dice que es un gobierno para los ricos y para las empresas y que vive acá a terminar con la pobreza, sí, a matar a todos los pobres directamente. Terminamos con la pobreza matando a todos los pobres. Y también se cagan de la gente. A principios de año estalló la polémica por los canjes de pasajes de los diputados nacionales. Hasta el 13 de abril podían trocar piques aéreos y terrestres para ellos y sus asesores por dinero en efectivo. Pero desde entonces rige una nueva normativa para la movilidad de los legisladores, en lo que si bien ya no pueden canjear pasajes por plata, pueden pedir directamente una suma en efectivo, por otro lado, que se actualiza con el precio de la nafta premium de YPF. Es decir, cada vez que suben los combustibles, sube también la dieta de los jubilados, de los diputados. La resolución 2018/0487 de eliminación del canje de pasajes aéreos y terrestres, disponible online en el sitio oficial de la Cámara Baja, los diputados podrán solicitar mensualmente 10 pasajes en total, terrestres y aéreos, para su uso dentro del territorio nacional. Los mismos serán nominados intransferibles con vencimiento mensual, no renovables y no canjeables. También podrán optar por recibir una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos
más 12 pasajes aéreos o 10.000 pesos y 20 pasajes aéreos. Estas sumas fijas serán actualizadas semestralmente sin forma automática de acuerdo al porcentaje de variación del precio del litro de nafta de mayor octanaje de expendio minorista del Automóvil Club Argentino. Esto es de la nafta Infinia de YPF, que de este martes cuesta un 12% más cara, 44,77. Nos toman de pelotudos, y somos pelotudos. Bueno, quiero que vean las cosas de esto. Ahora vamos a pasar a la imagen de un recibo de sueldo. Es el de Máximo Kirchner. Ese que se consiguió. Se supone que deben ser todos iguales. Obsérvenlo bien y vean esa cifra que figura como complemento al final. Esto es esta gente la que nos representa. ¿Se dan cuenta? Después aparecen por televisión diciendo que trabajan para nosotros. Cuando un país está en franca decadencia como la Argentina, franca decadencia cultural, se cometen papelones. Porque los funcionarios salen de esta sociedad. Con la decadencia en que ha caído la Argentina, muchos ciudadanos no conocen los límites entre lo correcto y lo ridículo. Con la farandurización de la realidad tenemos todo cambiado. Veamos este corto video de la recepción del embajador argentino en México. El embajador argentino en México cuando recibe a la fragata Libertad. No es solo la falta de respeto a los marinos. En un país donde funcionan las instituciones con libertad y nadie esté sometido al miedo de perder su trabajo, el capitán del barco no debería haberlo dejado subir. Hoy, con el desarrollo de la comunicación, todo se difunde a nivel global. Si algunos piensan que esta no fue vista en los centros de poder, están totalmente equivocados. Si este señor no es relevado de su cargo inmediatamente, para quienes manejan el mundo, es un reflejo más de lo que somos los argentinos. ¿Vamos a exigir que nos tomen en serio? Otro ejemplo de la decadencia argentina lo dio ese episodio muy difundido entre los medios del acontecido en el supermercado Coto, con las milanesas en oferta. Quiero que vean de vuelta ese video, pero algo que no fue reportado. Observen a la derecha de la imagen el señor que se cae al suelo y nadie le ayuda a levantarse. Ahí viene, pasará. Cuidado, no, primero, cuidado. Cuidado, que hay gente chica. Espacio, cuidado. Realmente, si alguno piensa que de esta forma vamos por el camino correcto, yo pienso en una forma completamente diferente. Lo importante no es lo que cuesta un producto determinado, sino que la población tenga acceso al mismo. El tema pasa por el reparto de la riqueza que el país puede proporcionar en función de su capacidad. Un país como Argentina, con 44 millones de habitantes, debería ser completo de clase media y alta, y no de aumento de la pobreza.
como dijo Confucio, en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza, y en un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza. Quiero pasar una pequeña nota que publicó ABC Color de Asunción del Paraguay. Noticia que tampoco acá tuvo mucha repercusión. El gobierno paraguayo dejó sin efecto la decisión de Horacio Cortés, el expresidente, de trasladar la embajada de Paraguay en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Lo anunció el canciller Luis Castiglione. Ustedes saben que esa decisión fue tomada por el gobierno anterior en una actitud unilateral e inconsulta y sin ningún tipo de elementos de argumentos fundados en el derecho internacional. Fue una decisión que se comunicó sin ningún tipo de argumentación, la cual habla de una decisión hasta visceral entonces. Señaló que en 1947 Paraguay emitió su voto a favor del plan de partición de Palestina cuando fue tratada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución número 181 que contempla la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, así como un régimen especial internacional de cuerpos separados para la ciudad de Jerusalén. Mediante el voto paraguayo nació el Estado de Israel y luego en 2011 reconoció como Estado independiente a Palestina. En rueda de prensa, Castiglione argumentó que con este paso el gobierno pretende recuperar la imagen de un país previsible y respetuoso del derecho internacional. Consultado sobre eventuales consecuencias económicas que podían darse, señaló que no puede ser tomado de mala manera y manifestó que Paraguay, como Estado parte de las Naciones Unidas, está obligado a cumplir las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad. Ante esta situación, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu consideró gravísimo el anuncio paraguayo y de inmediato ordenó ayer el cierre de la embajada israelí en Asunción. El gobierno de Israel debería informar fehacientemente a todos los países del mundo que tener la embajada en Jerusalén es un requisito fundamental para sostener relaciones internacionales. De esta forma se haría más transparente todo y se evitarían conflictos, ya que desaparecería la hipocresía de los gobernantes. Me parece que se le va la mano a Israel en ese momento. ¿Qué tipo de cosas? En otro orden de cosas, parlamentarios paraguayos proponen declarar al refugio guaraní como un bien de los pueblos del Mercosur, no sujeto a ninguna privatización. La idea surgió tras un intento brasileño de privatizar aguas, considerando que el acuífero es un recurso compartido por 4 países miembros del Mercosur. Agregan que es un pésimo precedente que un país pueda privatizar recursos compartidos y que el uso privado sin respeto de las normas ambientales, como se observa en el río Guaraní, lo están contaminando y desvalorizando. Eso lo agrego yo. Brasil tiene experiencia en los medios inconsultos de los recursos hídricos compartidos. Construyó decenas de represas aguas arriba de los ríos Paraná e Iguazú, condicionando aguas abajo sin consultar absolutamente nada, violando disposiciones internacionales y condicionándonos a nosotros las cuencas. Si quieren nos inundan y si quieren nos sacan el agua. No consultaron absolutamente nada cuando construyeron las represas al norte del límite con Argentina. Por eso nos llama la atención que ahora el gobierno de Brasil, más un gobierno como el de Temer, que es idéntico al gobierno de Macri, servil del imperio, haya propuesto privatizar el acuífero guaraní, que agarra 4 países. Otro hecho que se dio así sudamericano, hoy estamos con el reporte sudamericano, es el tema extradición de Jones Walla. Y esto también hay que tener en cuenta qué cosas raras pasan por acá. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicitó al Estado de Argentina suspender la extradición de Facundo Jones Walla a Chile, que había sido acordado por la Suprema Corte de Justicia Argentina.
El pedido hace hincapié en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exhorta, encarece y ruega a los países en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, y no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde en comunidad con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma. Luego no le mandaron a las Naciones Unidas, ¿no? Algunas cositas de acá no se mandaron. Porque lo curioso es que en este caso de John Esguala, la justicia chilena lo había imputado por el incendio en el fondo Pisú Pisué, en la región de Araucanía, donde murió un matrimonio. La tenencia de armas por cruzar de Chile con un paso ilegal y la tenencia de proyectiles. Y el artículo 27 no especifica si existe impunidad en estos casos. Todo esto vine acaso a mencionarlo por la interminable siesta que duermen los argentinos, que no permite ver la intervención de los poderes internacionales en los movimientos secesionistas. Acá todos miran para otro lado. Cuando cerremos los ojos nos vamos a encontrar con otra bandera en la Argentina. El gobierno de Tierra del Fuego, otra cosa también extraña, repudió el pabellón británico adjudicándose representación de Islas Malvinas en la Expo Prado de Montevideo, el principal evento del sector agropecuario del Uruguay. El representante de la provincia, Jorge Argüello, se reunió en la Cancillería con la subsecretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, María Teresa Croricas, y con el director nacional de Malvinas y el Atlántico Sur, Osvaldo Márcico. El funcionario adelantó que las autoridades de la Cancillería harán gestiones orientadas a formalizar una protesta diplomática. En esa feria apareció una delegación de Malvinas que estaban con la bandera británica y acá nadie dijo nada. Afuera soy independiente, para que nadie me diga que yo soy sectario en los mensajes, para que no me digan que critico a uno y no critico al otro. Un contacto de Tierra del Fuego me envió el siguiente mensaje: en Ushuaia quieren hacer un corredor de Bigle, parecido a lo que hicieron en la Sierra de Córdoba, destruyendo la naturaleza, negociado mentira de destrucción de yacimientos arqueológicos y más. Esto lo mandó la Fundación Ushuaia 21. Yo le digo que están preparando Tierra del Fuego para las bases norteamericanas, ¿eh? Por eso el cierre de las fábricas, que quieren que la gente se vaya, se vuelva de ahí. Hay mucha gente del interior del país, de Jujuy, de Catamarca, de Salta, viviendo en Tierra del Fuego, quieren que se vuelvan a sus provincias, dejar la menos cantidad de habitantes posible para que los norteamericanos puedan ubicarse ahí tranquilos con sus 3 bases. 3 bases en Tierra del Fuego. Yo quiero que observen este corto video filmado en Palermo, Italia, donde llueve solo en 6 metros cuadrados. ¿Están haciendo una prueba para detectar lluvia? C'è sta? Sta piovendo solo qua. Non ci credo. È incredibile. Cioè, no, è una cosa allucinante. Sopra non c'è niente. Cioè, assurdo. E sta piovendo qua. Polizia scioccata. Ma non mi era mai capitato di dal vivo. Ma stiamo facendo i video alla pioggia. Fantozzi, vabbè. Sì, sì. La nuvola di Fantozzi. Commenti, ovviamente, figurati. Assurdo. Non capiscono, loro non capiscono. Mi voglio bagnare in quella pioggia. Ti prego, voglio un ombrello. Andiamoci. Voglio un ombrello. E se pioggiaci da dopo. Ragazzi mi... Oppa, è incredibile. Oh, guarda qua. Boh.
mi braccio! No, vi prego, non so arrivare. È allucinante. Oh. Ahora observen este de Nigeria. Miren bien que el tornado es pequeño, no solo de diámetro, sino de altura. Señores, estamos en problemas muy serios, ¿eh? Por eso manifesté varias veces que tengo cierto temor cuando llegue el verano con las lluvias y los incendios, ¿eh? Un oyente de La Matanza me envió estas fotos. Las tomó en San Justo después de la reunión feminista comunista del grupo marxista. Las primeras son dos mensajes crípticos. Un ejército de mujeres esperando tu señal. ¿Cuál será la señal? ¿Salir a provocar el baño de sangre que está anunciado? Las otras son pintadas que destrozaron fachadas de casas, bancos y clínicas sin que la policía, que cercó 2 manzanas y cuidó de los subversivos en todo momento, dijera absolutamente nada. Tampoco la intendenta, que es muy locuaz, ¿eh? La lámina final es de una reunión en la Escuela Técnica 20 donde se realizan estudios de género y unidad latinoamericana. Todo esto huele a parte de Pralandinia, llevar el país al caos interno. Quiero hacer una mención a lo que yo pienso de la grieta, ¿no? Porque es el problema fundamental de Argentina. Siempre existió la grieta en Argentina. Y la primera manifestación es entre Campana y Moreno. Lo de Saavedra y Moreno es un invento de Mitre, olvídense de eso. Moreno representaba los intereses ingleses, ya que era abogado de los comerciantes de ese país. Y Campana, dentro de la Junta Grande, los intereses de los diputados del interior. Empieza la base de la grieta, ¿no?
los intereses del puerto siempre vinculados a las potencias globalistas mundiales y los intereses del interior del país, más cerraditos sobre uno mismo. Esto se profundizó luego de la guerra por la independencia contra España entre los representantes del puerto de Buenos Aires y los del interior. Ahí queda sellada la división que subsiste hoy, con sus adaptaciones a la otra época o a cada época entre unitarios y federales. Es la misma división de siempre. Con la caída de Rosas queda bien delimitada el patrón ideológico de dicha grieta. Los triunfadores de Caseros se unieron a potencias extranjeras para derrocar a Rosas, y eso quedó para siempre. Los liberales unitarios siempre gobernaron con los intereses foráneos como premisa. Esa grieta social que se profundizó económicamente perduró en el tiempo, pasó por encima del irigoyenismo y emergió con el peronismo en la década del 40. Esa Argentina invisible y postergada toma protagonismo de la mano de un Perón a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en un gobierno militar que comenzó en 1943, sancionando una nueva legislación laboral que incluyó millones de trabajadores en el reparto de riqueza. Hay que reconocer, esa legislación laboral estaba muy en manos de los socialistas. Inclusive había algunas empresas manejadas por socialistas que ya las tenían puestas en vigor. Aunque Perón tomaron más que se generalizaron más completamente en todo el país. Esa legislación laboral incluyó a millones de trabajadores en el reparto de la riqueza. Algo que quizás no les perdonaron del otro lado. Con la intromisión del embajador de Estados Unidos en la campaña electoral de 1946, uno de los primeros falsas banderas del país, esa masa peronista, al grito de Brade no Perón, adquiere un tizne nacionalista, generando la grieta actual. Perón es el primero que se da cuenta de lo importante que es usar esa grieta políticamente. Durante las dos primeras presidencias, la afiliación o no al Partido Justicialista daba o quitaba privilegios y oportunidades de trabajo. Ciertos gestos dictatoriales como el culto a la personalidad de la pareja gobernante, ¿les suena? La persecución a los medios opositores y el nombramiento de jefes de manzana que actuaban como espías del régimen provocaron que todas las fuerzas opositoras se uniesen contra Perón. Al igual que en 1852, esa oposición se manifestó con la Revolución Libertadora, que también contó con el apoyo de otra potencia exterior, Inglaterra, inaugurando un proceso similar al de después de Caseros, persiguiendo todo lo que venga del peronismo, al extremo de prohibir siquiera que se nombre al tirano prófugo. Se produjeron fusilamientos clandestinos de civiles y militares opositores. La historia se repitió otra vez luego de 100 años. La Argentina se fue acomodando sin el peronismo en el poder en esa alternancia de radicales y militares. La grieta se iba cerrando ante las nuevas generaciones y porque los liberales se quedaron solos, puesto que los radicales, sus viejos socios, sintieron en carne propia los golpes militares, con los derrocamientos de Frondizi e Ilia. Económicamente, la Argentina con Frondizi inauguró una etapa de pausado crecimiento que más o menos todos los que vinieron después, con y sin uniforme, siguieron adelante. Era un orden económico que ya más o menos había tomado cierto cuerpo con Perón y las empresas públicas, la fabricación de insumos que se podían consumir acá. Era una mezcla de un Estado rector y actor con sus empresas estatales y un sector privado que se acomodaba o se fue acomodando a esas reglas de juego. Ninguno avanzaba sobre el otro y ambos fueron creando un país cada vez menos dependiente y autoabastecido, no solo de productos primarios, sino de industriales y con cierta tecnología propia.
Nadie tocó la educación de un país que estaba varios escalones arriba del resto de Latinoamérica. Onganía, en devolución a la participación sindical en el derrocamiento de Ilia, sanciona la ley de obras sociales y entrega la salud a los sindicatos. Con los reparos correspondientes, fue un aporte importante a la salud de la población y nadie trató de modificarlo. Había como una cierta lógica de pausado crecimiento. Así entramos en los 70 sin grieta, ya que, y esto hay que remarcarlo, la aparición de la guerrilla no alteró en nada la vida social. Nunca los movimientos subversivos tuvieron la adhesión de la población. La celebración del Mundial 78 es la demostración del estado de la sociedad. Lo repito, ninguna de las tres capas sociales avaló el terrorismo. Este no prendió ni aún en los sectores más marginados. Posiblemente este hecho se dio porque los ideólogos de la subversión eran originarios de las capas medias altas. Me animo a decir que la grieta, tal cual se la conoce hoy, pasó por los 80 y 90 desapercibida. El menemismo generó mucha desocupación, pero no caló en la división social. La prueba de ello es que cuando cae la convertibilidad en 2001, la gente estaba en la calle al grito de piquete, cacerola, la lucha es una sola. Con el adviento del kirchnerismo, se da un hecho generador de la grieta. Teníamos 2 generaciones arruinadas con la reforma de la educación y la primera generación de hijos que crecieron sin ver trabajar a sus padres. Esa alianza del kirchnerismo con los profetas del odio en los 70, por lo cual estos últimos, manejando la educación y la cultura, le generaron a los otros las cortinas de humo para que pudieran saquear el país. Esos terroristas devenidos en políticos que en los 70 entregaron a sus compañeros de armas trabajando para el sistema, hicieron lo que se le pidió la élite global: dividir a los argentinos. Pero también hay que decirlo, encontraron el caldo de cultivo para poder llevar adelante su trabajo en una Argentina devastada por 2 regímenes neoliberales como fueron el Proceso y el Menemato. ¿Se dan cuenta cuando yo hablo del pacto marxista liberal? Así funciona el plan de destrucción montado sobre la Argentina. Macri, quizá el gobernante más obsecuente de la historia al poder global imperial, potencia esa grieta, porque en la división de la sociedad se mueve como pez en el agua. No hay mejor forma de sostener una grieta económica y social que dar a la conducción del país a la oligarquía, pues de esta forma se transforma en una cuestión clasista, y cuando la cuestión es de clase, solo se termina cuando una aniquila a la otra. La oligarquía gobernante planteó un país donde sobran 25 millones de habitantes. Llevarlo a la práctica es un hecho de violencia extrema. Yo no veo otra salida. Me viene a la memoria la Alemania de posguerra, en 1945, donde los alemanes se miraron al espejo y se dieron cuenta de 2 cosas. Primero, que la única discusión era si la pared la hacían de 30 o 60. Y segunda, que las bombas habían destruido de igual manera las construcciones populares y las mansiones. Solo 4 años antes, la nación entera estaba sometida a un fanatismo que no admitía discusión alguna. Fíjense lo que cambió en 4 años con ese baño de sangre. No creo ni quiero que mi país llegue a este extremo, pero alguna señal tiene que haber en menor escala antes que el sistema culmine con su plan de exterminio en la Argentina. Espero que se entienda esto, ¿no? Alguna señal tiene que haber en menor escala antes de que el sistema culmine con su plan de exterminio en la Argentina. Alguna pista nos da Parravicini.
Vamos a terminar. Días previos al 30 de noviembre, llegará a las costas argentinas el grupo de ataque Carl Vinson, integrados por el portaaviones nuclear, 2 destructores y 3 cruceros. El motivo, la cumbre del G20 y la visita de Trump. Este despliegue militar cuenta con 50.000 marines, muchos de ellos desplegándose en 3 bases en el suelo argentino hoy. 10 helicópteros de combate Apache, 2 aeronaves de alerta temprana y 14 drones artillados. ¿Por qué nos importaría esto? Resulta al menos ingenuo de dejar de notar la acelerada precipitación del colapso económico que este gobierno imprime. La fórmula es simple: vaciar, endeudar, caer en el Fondo Monetario y no poder pagar, influir en la fuga de divisas, llevar el dólar a cualquier precio, destruir el mercado interno, propiciar desabastecimiento, default y finalmente un corralito. Si se le suma a esto el intolerable bastardeo a cualquier señal de sentimiento patrio expresado por el actual presidente, Obama el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, pedirle perdón al rey de España el Día de la Independencia, el total desconocimiento de la soberanía, que los billetes tengan cara de animalitos, que por primera vez no se festeje el Día de San Martín, o que te volteen un submarino con 44 tripulantes a bordo en un acto de guerra y se sigan haciendo los distraídos. Sumado al inconstitucional aval de la instalación de bases militares en Misiones, Tierra del Fuego y Neuquén, además del destacamento de tropas de la Reserva de Georgia que hay en custodia en Vaca Muerta. No es muy descabellado ya no sospechar, sino imposible dejar de ver que nos encontramos frente a una invasión lisa y llana. ¿Qué falta? Un pretexto, una excusa, algo que le dé permiso a los ojos del mundo. ¿Que va a pasar? Va a pasar. Quizá ya dejamos que pase, porque si nos pasamos de mansos o de tibios y no hacemos o decimos nada, igual mandan algún atentado de falsa bandera o lo que sea. Por algo se inventaron el RAM. Como dato secundario, sería bueno recordar que las tropas que se despliegan por este 30 de noviembre y 1 de diciembre equivale al grupo de choque que incursionó en Irak e hizo caer al gobierno de Saddam Hussein en cuestión de horas. Y otro ejemplo, la incursión de Libia en 2011, la famosa primavera árabe. Volvamos a la excusa. ¿Cuál sería? Básicamente esperan que la gente tome las calles, que el hambre, la impotencia y el hartazgo prenda fuego al país para poder venir a pacificarnos, para convertirnos en ciudadanos libres del mundo y de paso quedarse con Vaca Muerta, dar uso y usufructo a los 2 acuíferos, la explotación submarina del pozo petrolero frente a Bahía Blanca, los posibles 12 nuevas extracciones de litio, la extracción casi ilimitada de uranio en suelo neuquino, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, la presa es apetitosa. Para muchos, excepto quizá para algunos de nosotros, esos muchos argentinos que dejaran caer con desprecio como una sentencia terminal. La voz que se escucha permanentemente en la Argentina: me cago en este país de mierda. Si aún tenemos capacidad de acción y de reacción, una fecha emblemática ya está expuesta. Cada cual y cada quien sabrá cómo se va a comportar. Por si alguno tiene duda alguna aún del camino a seguir, vean este video de 10 segundos. A estos niveles nada se filtra, todo se difunde. ¿Qué mensaje nos querés dejar, Mauricio, al hacerte el estresado? Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma y en eso ayudan mucho siempre los afectos. 2 cosas te digo. Con tu calma no volviste locos a todos. Volvete loco. Capaz que así zafamos. Buenas noches.